Quiero que abramos, por favor, nuestras Biblias en San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Cuando lo tengan todos, por favor, decid un gran amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amado Señor que estás en los cielos, te agradecemos, Señor. Te bendecimos porque tu palabra es vida, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos da la guianza. Porque tu palabra, Señor, nos lleva en el camino correcto, Señor. Porque tu palabra nos advierte, Señor. Y en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo sea fluyendo sobre las vidas de cada hermano, de cada hermana. Por aquellos, Señor, que están aquí, que no te conocen, Señor, amigos que han venido hoy. En esta mañana, Señor, queremos que tú seas glorificado y que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, Señor, con denuedo, y que tú uses, Señor, mis labios, que uses, Señor, mi mente, que ordenes mis pensamientos, y que seas, Señor, tú glorificando, y que seas tú, Señor, trayendo a tu pueblo la palabra que tú quieres que nosotros, Señor, pongamos oído y pongamos, Señor, diligencia. En el nombre de Jesucristo atamos todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño. Señor, atamos todas las cosas que vienen, Señor, para traer engaño, mentira, para traer, Señor, ideas a la cabeza que no son. Y declaramos, Señor, en este momento, por tu Espíritu Santo, Señor, el poder para entender tu palabra, para que podamos, Señor, por esta palabra, hacer las obras a las que tú nos has llamado, Señor. Alertar a un mundo, Señor, que se está perdiendo, de que tu venida se acerca, Señor. Te pedimos que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, quiero decirles, hermanos y hermanas, que, primero que todo, yo no soy escatóloga. En realidad, la única razón por la que quiero predicar este mensaje que he intitulado Mirad que nadie os engañe, es porque crecí en una iglesia desde muy pequeñita donde siempre se predicaba la venida del Señor Jesucristo. Y le doy gracias al Señor porque desde muy pequeñita he escuchado siempre que va a llegar un día donde el Señor va a arrebatar a su pueblo, donde va a arrebatar a sus hijos, y de ahí entonces va a venir tiempo de mucho dolor, lo que acabamos de leer, que se llaman principios de dolores. Amén. La iglesia, la novia de Cristo, está en una etapa final en la tierra, y muy pronto, hermanos, el Señor la va a arrebatar. El Señor se va a llevar una novia cuando ella haya terminado su trabajo aquí en la tierra. ¿Cuál es el trabajo que el Señor nos dejó aquí en la tierra? Podemos verlo en el
versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? No va a llegar antes. Tenemos que predicar el evangelio, y ese es el trabajo de la iglesia aquí en la tierra. El Señor viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. La palabra de Dios dice claramente en Efesios 5, 25 al 27 que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Y para santificarla, y la purificó por su palabra, para entregarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Este es el rapto de la iglesia, amén. El cual precede la segunda venida de Cristo. Por lo menos, digo yo, 7 años, no sé, pero creo que por lo menos 7 años. ¿Cuántos están esperando el rapto de la iglesia? ¿Cuántos están esperando ese momento cuando va a sonar la trompeta y desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántos están esperando ese día? Amén. ¿Cuántos están esperando a su novio y saben que el Señor viene por una iglesia santa? ¿Y cuántos saben que una vez siendo arrebatados por el Señor, estaremos en una fiesta gloriosa llamada las bodas del Cordero? Amén. El Señor Jesús profetizó aquí en este capítulo que leímos, profetizó 3 días antes de su muerte sobre las señales del fin del mundo. De esta profecía que el Señor nos dio, ya muchas señales se están cumpliendo en nuestros días. Se han cumplido y todavía se están cumpliendo algunas. Y ya el pueblo santo, escogido de Dios y lavado por la sangre del Cordero, está empezando a sentir y a gemir en su espíritu. No sé si usted está así desesperada como yo estoy, pero yo siento que mi espíritu se está acercando el tiempo. Se está acercando y estamos muy cerca. Y el pueblo está clamando en su espíritu: sí, ven Señor Jesús. Amén. Quiero que pongamos por un momento atención a la advertencia que Jesús nos dio con respecto a los últimos días, según los versículos que hemos leído. Miremos lo que dice el número 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, no dice que a pocos, dice que a muchos engañarán. El Señor Jesús estaba refiriendo aquí a la apostasía. Amén. Y Jesús recalcó que estuviéramos con los ojos abiertos. Dijo: mirad, 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 mirad que nadie os engañe. Unos sinónimos de la apostasía que encontré son detractación, deslealtad, repudio, renuncia, abandono, negación o deserción. Un apóstata niega la fe después de haberla conocido. Ahora, ¿quiénes son estos desertores de la fe? ¿Y a quiénes estaba refiriendo el Señor que vendrían en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarían? Vamos a leer lo que dice en Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 1 al versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire lo que dice segunda, ahí mismo donde estamos, en el versículo 14 y 15. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El apóstol nos dice aquí en su epístola que siempre han existido apóstatas, falsos maestros que están en la iglesia, pero que han negado y siguen negando y están trayendo herejías a la iglesia. ¿Cuántas cosas, cuántos enemigos se han levantado en contra del evangelio que nosotros antes pensamos que eran parte del cuerpo de Cristo? Ahora lo vemos negando directamente el evangelio. Muchas iglesias que pensamos que eran del cuerpo de Cristo ahora están blasfemando contra el Señor. Deliberadamente se han parado en sus púlpitos para aprobar actos inmorales, los cuales el Señor condenó. Y la Biblia dice claramente en Apocalipsis 21:8 que en el cielo no entrarán los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Estos apóstatas se han introducido dentro de la iglesia para hacer tres cosas. La primera, para engañar con sus doctrinas de error. La segunda, para torcer lo que dice la palabra de Dios. Tercera, para corromper la sana doctrina. El Señor nos advierte en su palabra que estos engañadores no son gente de afuera, no van a ser los impíos, no son aquellos que nunca conocieron a Dios. ¿Quiénes son? Son aquellos hombres y mujeres que aún están dentro de la iglesia y que han dejado la sana doctrina, el camino recto, y se han pervertido, corrompiendo y adulterando y cambiando la palabra de Dios por la mentira. Los mismos que predicaron alguna vez contra el pecado son ahora los mismos que predican mensaje de liviandad y de aceptación al pecado. Estos son los que viven engañando y serán siendo engañados ellos mismos. Y si no se arrepienten, les viene una consecuencia dura, viene el infierno para ellos. Y pronto el Señor dijo, ¿por qué? Dice que estos apóstatas no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos aquellos que no, habiendo recibido y habiendo conocido, prefirieron aceptar sus propios deseos, sus propias concupiscencias y aceptaron la doctrina de error. Y por eso Dios les envía un espíritu de engaño y un espíritu de mentira para que crean a la mentira y no a la verdad. Este capítulo que leímos aquí en Pedro nos está hablando de un profeta Balaam. Y quiero hacer un poquito este ejemplo de Balaam. Lo vamos a encontrar en el libro de Números, los capítulos 22 al 25. Voy a ir para allá y para acá, pero Moisés nos relata en este episodio del pueblo de Dios y el falso profeta Balaam. Y digo falso porque la palabra del Señor no nos dice que era un profeta de Dios, sino que su corazón codicioso fue alquilado por Balac. Aún viendo la visión del Altísimo, o sea que él sí tenía conocimiento del Señor, conocía a Dios, conocía, y todas las cosas que usted lee, usted va a pensar, wow, este era un hombre profeta de Dios. Viendo la visión del Altísimo, este profeta falso ejecutó una agenda infernal para hacer caer al pueblo de Dios. Como no pudo maldecir, y eso es lo que va a ver usted en Números capítulo 21 al 25,
como no pudo maldecir al pueblo de Dios, se ideó un plan para destruir al pueblo por su engaño y produjo una mortandad donde perecieron más de 24,000 almas en Israel. Usted se puede imaginar este falso profeta, cómo él estaría hablando al rey Balac. Mire, yo no puedo maldecirlo, ya me ha pedido 3 veces que los maldiga y no puedo maldecirlos. El Dios Altísimo no me lo permite hacer. Pero venga, le digo, yo sé cómo usted puede hacer que este pueblo caiga. Y ahí es donde el diablo se metió. Mire, no sé, no dice ahí que está, pero dice la Biblia que él engañó al pueblo. Dice, pudo haberle dicho, déjelos quieticos, tráigale un montón de güeras, no sé, tráigale fiesta, invítelos a las parrandas, tranquilo, muéstrele que nosotros también adoramos al Altísimo. Hagamos un poquito de sacrificios y verá que eso es fácil, ahí va a caer el pueblo. Y así mismo cayó el pueblo. Eso fueron palabras de Balaam. Eso fue el profeta, el engaño. Y todas las veces que usted va a leer sobre Balaam, va a ver que fue un hombre que engañó al pueblo de Dios. Fácilmente cayeron. Y si no hubiera sido, hermanos, porque la ira de Dios se encendió. Era tanto el pecado del pueblo de Israel en ese tiempo, en ese momento, que estando en juicio pleno, Dios hablándole a Moisés y Moisés hablándole a los jueces. Y ahí mismo se entró un sinvergüenza fornicario, y si no hubiera sido por la ira de Dios, hubiera destruido al pueblo completo. Pero gracias a que el Señor levantó un sacerdote y clavó una lanza en este hombre que entró allí con esta mujer, y en ese momento cesó la ira de Dios. Pudo haber sido peor. Pero esto nos sirve para ejemplo, y si está en el Nuevo Testamento, el Señor nos está queriendo decir alertas, alertas, estamos advirtiéndole. El Señor lo puso con tanto, le puso como muchos signos de exclamación. Mirad que nadie os engañe. El plan demoníaco de este profeta Balaam fue exitoso porque dice la Biblia que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab y terminaron inclinándose a los dioses de Baal-peor. Mire lo que dice Número 24. El Espíritu de Dios vino sobre Balaam y profetizó bendiciendo al pueblo de Dios. Número 25, 18 dice, pero Jehová le dijo a Moisés, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardidez, que quiere decir astucias, artificios y artimañas. Este mismo espíritu de la apostasía que está rondando por todo el mundo está también hoy en nuestros días rodeando por acá, buscando cómo meterse, cómo infiltrarse. El Señor puso tanto énfasis, no dejéis, mirad que nadie os engañe. Hoy la iglesia del Señor se está ocupando más del mundo que de cumplir su mandato. Hoy en día se están cumpliendo mensajes, se están cambiando por mensajes humanistas, menos bíblicos, donde no se tenga que usar tanto la palabra de Dios. Se está utilizando el púlpito para endosar herejías paganas y para negar el poder del evangelio. La iglesia verdadera está viviendo en tiempos peligrosos y muchos hoy están siendo engañados sutilmente sin que se den cuenta. La iglesia verdadera está viviendo en tiempos peligrosos. Y el Señor Jesús dijo, sí van a haber guerras y van a haber rumores de guerras. Y esto es alto también, es muy importante. Pero el Señor puso mucho énfasis que miráramos, que no fuéramos engañados. Porque la iglesia es el centro ahorita del Señor. Todas las cosas están girando alrededor de la iglesia. Y sí van a haber guerras. Estamos escuchando que hay guerras por todo lado y hay rumores de guerras. Y se está levantando del mismo infierno la bestia, el anticristo. Todo está preparado. Y lo peor que puede suceder es una iglesia fría, débil y desinteresada del Señor. Porque va a ser el centro perfecto para que el anticristo venga. Y así vamos a terminar si no nos ponemos, hermanos, alerta. Amén. Ahora, ¿por qué es que el cristiano se está dejando engañar
por la dureza de su corazón, por la falta de arrepentimiento, se están acarreando para ellos mismos maldición. El Señor dijo que aún no era el fin. La iglesia del Señor se está debilitando y se está enfriando porque ha perdido su primer amor. Y dice a su amada, el Señor nos dice y dice a su amada iglesia que regrese nuevamente a su amor antes de que sea muy tarde. Apocalipsis 2:16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesucristo dijo en San Lucas 17:28 al 30, quiero que lo miremos rápido, 17:28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En el versículo 32 dice la Biblia: acordaos de la mujer de Lot, cómo quedó hecha un muro de sal. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban mirando hacia atrás, porque estaba más ocupada en las cosas del mundo, porque aunque eran parte del pueblo escogido por Dios, no le importó, simplemente no le importó, le importaron más sus negocios personales. El juicio viene para todos los hacedores de maldad. El juicio viene para aquellos que una vez conocieron al Señor y luego le han dado la espalda para seguir sus propios deseos. La palabra de Dios dice claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hermanos, el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos empodera, el Espíritu Santo es el que nos guía, Él es el que nos enseña toda verdad para que no estemos nosotros sin armas. El Señor nos dejó las armas del Espíritu. Acuérdese, hermano, lo que dice Efesios 6:12. No, de toda la armamenta que nos dio como cristianos, tenemos una parte del arma que es para la ofensiva. Tenemos todas para protegernos, pero tenemos una que es para la ofensiva, y esa se llama la palabra de Dios. Esa es para ofender al enemigo de nuestras almas. Tenemos que usar la palabra de Dios para avanzar en el reino de Dios y para contrarrestar sus acechanzas. No podemos ser cristianos que solamente estamos defendiéndonos a toda hora del enemigo, pero tenemos que avanzar, tenemos que alcanzar y tenemos que lograr el propósito que Dios nos puso en esta tierra. Con la palabra de Dios podemos declarar victoria sobre el pecado, victoria sobre nuestras familias que todavía no han venido a los pies del Señor. Podemos seguir declarando y avanzando el reino de los cielos. Podemos usar la palabra de Dios para ganar almas para el reino de los cielos. Por la palabra de Dios podemos vencer hasta el fin. Jesús no nos dijo que iba a ser fácil, pero Él dijo en su palabra: confiad porque yo he vencido. En conclusión, hermanos, solamente les quería comentar, hace varios meses el Señor me mostró una visión. Fue algo un poco corto, pero me dejó muy preocupada. Y esto fue terminando una oración en la mañana. Yo vi en mi sueño un poco de un grupo de gente, pero eran muy pequeñitos, yo los alcanzaba a ver, eran muy chiquitos, pero todos tenían vestiduras blancas y todos estaban hacia como una pared, como orillando, como que alguien los estaba acosando. Y cuando miré, vi algo que me dejó muy asustada, porque era como, no sé si ustedes conocen lo que es un lobo, un leopardo marino. Son unas bestias grandísimas que hay en el mar, en la Antártica y otros lugares así. Son animales fuertes con dientes que tenía de hierro, y él estaba acosando a esta gente que estaba ahí con vestiduras blancas. Y yo no veía sangre en los cuerpos de las personas, en sus vestiduras, no veía manchas, pero cuando me acerqué más empecé a ver rasguños, empecé a ver como mordiscos. Y entonces yo dije: Señor, ¿pero qué es esto? ¿Por qué están con vestiduras blancas? Yo entiendo
por lo que me estás mostrando, que pues es el pueblo de Dios, pero ¿por qué así con rasguños y por qué con mordiscos? Y el Señor me hizo sentir que esa era la sutileza de Satanás. Satanás había entrado de a poquito y así sutilmente estaba acabando al pueblo, y con esa astucia infernal estaba dejando al pueblo sin fuerzas, los estaba dejando desanimados, derrotados y vencidos. Mire, hermano, Jesucristo viene pronto. Preocúpese del reino de los cielos. No vamos a querer quedarnos aquí, hermano. Hay muchos que ya están diciendo que la segunda venida de Jesucristo nos espera. Ya ni siquiera hablan del rapto, pero déjeme decirle que Jesús sí va a venir por una iglesia santa y el juicio, y usted no va a querer quedarse aquí a esperar a la segunda venida, porque va a ser difícilmente va a lograr salvarse alguien, y Dios tiene un plan muy especial para los judíos, hermanos, pero nosotros en este momento somos el epicentro de Cristo. Nosotros somos la iglesia, por la que Él murió y la que Él se va a llevar. Así es de que les insto para que ustedes busquen. Miren lo que dice 2 Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su venida. Ahorita se está demorando porque todavía hay almas que no han venido a los pies de Jesús, pero hay otros que se han apartado, hermanos. Y yo no sé en este momento, pero el fin trágico de Balaam lo vemos en Josué 13:22. Dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y la Biblia nos dice que todos aquellos que han sido hacedores de maldad, todos aquellos que han sido pecadores, que le han dado la espalda a su Señor, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, vergonzosa, indecente, perversa conducta de los malvados. Si Dios no perdonó a estas personas, mucho menos va a perdonar a aquellos que le dieron la espalda, aquellos que aborrecieron su nombre después de haberlo conocido. Así es de que este es el mensaje que el Señor me dio, hermanos. Yo solamente les quiero advertir que la venida del Señor se acerca. La venida del Señor está muy pronta. El Señor viene por una iglesia santa. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así es de que póngase de pie conmigo esta mañana y podemos clamar al Señor. Podemos pedirle a Jesús que tenga misericordia. Señor glorioso, Padre, yo he predicado, Señor, la palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor, porque sé que tú, Señor, estás alertándonos. Sé que tú estás despertándonos, Señor, estás inquietándonos, estás moviendo nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, está clamando, está gimiendo, porque ya se está acercando el tiempo de tu venida, de tu regreso, Señor. Padre, estamos aquí, Señor, para clamar por aquellos que aún no te han conocido, Señor, por aquellos que aún no han, Señor, venido a conocerte y que están, Señor, yendo directo al infierno. Te pedimos que nos des misericordia, Señor, que tú levantes, Señor, nuestras vidas en el poder de tu Espíritu Santo, y nos prepares, Señor, para ir a llevar el Evangelio, para continuar predicando esta palabra, para que otros, Señor, vengan a conocerte antes de que sea muy tarde. El juicio viene, Señor, tú lo declaraste. Viene un día terrible que nadie, Señor, se va a librar, especialmente aquellos que te rechazaron
rechazaron, Señor. Por eso te pedimos que tú tengas misericordia. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, porque el enemigo está muy cerca. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, porque Satanás anda rondando, buscando a quien engañar, trayendo mentira, trayendo falsedad, muy sutilmente. Señor, te pedimos que nos guardes del enemigo. Guárdanos, Señor, guárdanos en tu mano y ayúdanos, Padre, para no caer, Señor, porque aquellos que han rechazado tu palabra, aquellos que han rechazado el camino de la fe, aquellos que han envuelto a otros en herejías, en falsa doctrina, aquellos que están ahorita, Señor, disfrutando de los deleites del mundo, van a tener una condenación. Va a llegar un juicio para ellos, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos guardes, Señor. Guárdanos en tu mano, Cristo. Estamos, Señor, vislumbrando ese día glorioso cuando podremos estar contigo en las bodas del Cordero, donde tú nos vas a librar, Señor, de la muerte. Nos vas a librar, Señor, y nos vas a completar todas aquellas promesas que hay para nosotros en la Biblia. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar hacia adelante, que nos ayudes a mirar hacia el frente, que nos ayudes a estar con los ojos abiertos para no ser engañados, Señor, en este tiempo donde hay tanta apostasía, aún dentro de nuestras propias iglesias, Señor. Estamos preparando un territorio para el anticristo. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, esta advertencia que tú nos dijiste, Señor, en tu palabra, que no dejáramos que nadie nos engañara, Señor. Ayúdanos a poder discernir lo que es recto, lo que es, Señor, puro. Ayúdanos a discernir la palabra verdadera tuya y a no dejar que Satanás nos engañe. Oh, Señor, espera una muerte terrible, espera un juicio terrible para el mundo que te rechazó. Por eso te pedimos, Señor, que aún extiendas misericordia, Señor, y si hemos dejado ese primer amor, te pedimos que nos ayudes, nos hagas volver, haznos volver, Señor, a tus ríos. Señor, haznos volver a ti, haznos, Señor, regresar. Pedimos, Señor, que tú traigas, Señor, nuevamente a nuestros corazones, a nuestras vidas, ese espíritu, Señor, que te desea, que te anhela, que está amando las almas, que está buscando, Señor, aquellos perdidos para traerlos al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar estos propósitos, porque tu venida se acerca, Señor. Tu venida está más cerca de lo que nosotros creímos. Está muy cerca, Señor. Ya los tiempos se están acercando y tú vienes por una iglesia santa. Vienes para arrebatar una iglesia santa que se ha guardado de la impiedad, que se ha guardado del enemigo, que se ha guardado y está, Señor, convaleciente, pero está, Señor, segura de ti. Te pedimos, Señor, que guardes a tu iglesia. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor nos quiere advertir que los tiempos están cerca, muy cerca.